sábado 7 de marzo, en la sesión para iniciar una nueva guía, una nueva actividad. Entonces procedo como a dar información general. Voy a proyectarles por aquí pantalla. Voy a proyectar pantalla y voy a darles una información general de cómo vamos a trabajar estos sábados que vienen, ¿cierto? Entonces, bueno, empezamos con el saludo, muchachos. Seguimos como información general que estamos en la guía número 3, ¿cierto? Con 2 evidencias, que es la del informe, y procedemos con la que les voy a explicar hoy, que es de bocetación. Pero antes de eso, pues quisiera como darles una información general. En cuanto al software, pues he tratado de, por diferentes solicitudes, de realizar la solicitud de la Creative Cloud, pero bueno, me han respondido como que ahorita no hay licencias disponibles, que toca hacer un trámite con las fichas anteriores para que se las quiten a ellos y se las asignen nuevamente. Sin embargo, pues he tratado como de hablar con coordinación para que pues nos tengan en cuenta, porque como yo les explicaba, ya llevamos alrededor de 8 meses y no es una ficha nueva como para que a estas alturas del partido no tengamos software. Y ya entramos en la fase de creatividad y de diseño como tal, donde necesitamos hacer ya prototipados en software. De no ser posible que nos den en este mes las licencias, pues nos toca empezar con otras opciones, ¿sí? La idea es que yo les voy a explicar a ustedes como tal los software que hay en Creative Cloud, las cosas que se deben tener en cuenta, porque aquí hay muchos aspectos técnicos que se empiezan a manejar. Entonces, todos los software y aspectos técnicos que se deben manejar en ellos. Y les voy a dar como algunas opciones para que ustedes, si no tienen la licencia de Adobe, si no tienen el software de Adobe de uso libre, pues entonces podamos buscar otras opciones que también nos permitan vectorizar imágenes y hacer mapavips, que básicamente es lo que necesitamos, ¿cierto? Software que nos permiten hacer vectorizado y hacer edición de mapavips. Eso como primer situación. Como segunda situación, les comentaba que tenemos que hacer la recuperación del lunes, martes y miércoles de Semana Santa, que son días hábiles, y los vamos a desarrollar el sábado 7, en 8 días, que sería sábado, no sé si me ayudan a ver qué, yo les digo, sábado 7, sábado 14 y sábado 21. Esos serían los 3 días de recuperación que vamos a tener, ¿listo? Entonces, pues yo les iré programando las sesiones, puede que se abra guía, dependiendo cómo vayamos, puede que se hagan revisiones personalizadas, no quiero decir que siempre sea para todos, sino si ustedes me agendan y quieren que revisemos ya como tal procesos de bocetos, de piezas gráficas, la diagramación, entonces me pueden escribir por interno y vamos agendando para también puede ser esos días o cualquier otro día, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Procedemos como tal, no hay nadie más por aquí. Es que me aparecen 3 personas más, pero bueno, creo que están es como de lado. Entonces vamos a iniciar con la explicación de la guía. Esta grabación, pues, esta sesión va a quedar grabada, ¿cierto? Para las personas que no pudieron asistir el día de hoy. Entonces, como agenda tenemos, bueno, que dice 3 de marzo, toca cambiarlo porque hoy es 7. Como agenda tenemos el saludo, segundo tenemos la explicación de la guía de aprendizaje, ¿cierto? Que estamos en la guía 3 con la actividad bitácora de bocetación. Como 3 vamos a explicar algunos fundamentos antes de diseñar, porque ustedes ya van a empezar a definir algunos aspectos técnicos y hay algunas cosas que ustedes deben de tener en cuenta. Y también aquí los invito a que revisen el material que está en la plataforma, porque con base en ellos es que vamos a ir desarrollando las actividades. Voy a explicarles también un desarrollo paso a paso y por último, pues dudas e inquietudes. Entonces procedemos. Recuerdo nuevamente que la evidencia que se debe entregar en la segunda actividad de la guía 3 es una bitácora de bocetación. A continuación les voy a enseñar la actividad.
Esta actividad es la que está en plataforma. Yo siempre vengo y se las copio aquí para que nos ubiquemos en qué tipo de evidencias que debemos de presentar, ¿sí? No la voy a leer porque pues ustedes ya la tienen en plataforma, la pueden analizar, pero lo que sí vamos a hacer es como traducir todo esto, que es lo que dice aquí y lo que ustedes deben de presentar, en una forma un poco más directa y un poco más amable para que ustedes sepan qué es lo que deben de entregar, ¿listo? Ahorita hablamos de las fechas porque esta fecha que supuestamente iniciaba la actividad el 3 de marzo, como ya les expliqué, por motivos familiares no les pude hacer la sesión el 3 de marzo, entonces esta fecha de entrega se va a correr. Este 15 yo ya les modifico y les digo para qué fecha va a quedar, ¿listo? Se correría 5 días aproximadamente. Bueno, muchachos, entonces, como lo que tenemos que empezar a realizar aquí como tal, ya es la diagramación de esas piezas gráficas, ¿cierto? El proceso creativo. Entonces quiero como recordarles a ustedes qué es el diseño gráfico, ¿cierto? El diseño gráfico en aquella carrera tecnológica donde ustedes se inscribieron. Entonces, ¿qué es el diseño gráfico? Es una comunicación visual. Nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos por gestos, ¿cierto? O de forma verbal o por señas, ¿sí? Pero cuando nosotros pensamos en comunicar una idea, donde una empresa nos requiere, ¿cierto? Requiere de nuestra ayuda, requiere de nuestras funciones, entonces hablamos de la comunicación visual. ¿Y cómo se da esa comunicación visual? Se da transmitiendo mensajes mediante imágenes que pueden ser ilustraciones, pueden ser fotografías, ¿cierto? Pueden hacer algunas imágenes vectoriales, como lo son algunas formas que no están creadas, sino que uno las elabora, por medio también de tipografías, y cuando hablamos de tipografía es todo ese tipo de letra que nosotros elegimos en una pieza gráfica, ¿cierto? La cual puede ser eh, el solo contorno, o un poco grande, un poco pequeña, con serifas, sin serifas, ¿cierto? Que ya les explicaré qué es esto. El color y la composición. Entonces, color, pues obviamente debemos de estar pensando a quién va dirigido el mensaje, y con base en eso nosotros elegimos tipo de imágenes, tipo de tipografías, colores y una forma de composición. En composición habíamos hablado en la sesión anterior de la jerarquía, que es bien importante. Cómo yo le doy jerarquía a una pieza gráfica, qué es lo más importante, y empiezo a enumerarlo, y con base en esa enumeración, pues lo más importante lo pongo más grande, lo pongo resaltado, ¿cierto? Y empezamos a darle jerarquía como tal a cada uno de esos elementos que yo tenga en la pieza gráfica. ¿Y qué es una pieza gráfica, muchachos? Una pieza gráfica es cualquier producto con el que yo pueda comunicar. Un logo es una pieza gráfica. Un carrusel de Instagram es una pieza gráfica. Un video para promocionar un producto es una pieza gráfica. Un volante de aquellos que nos dan en la calle cuando nosotros vamos por ahí caminando es una pieza gráfica. Hay un montón de piezas gráficas que se han desarrollado, y también hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que en ese mensaje que va implícito en la pieza gráfica va a tener un soporte. Entonces hablamos de las piezas gráficas con soporte físico o soporte digital. Con soporte físico, tomemos como antiguamente se manejaba la publicidad, ¿cierto? Con vallas publicitarias, con volantes, con afiches, con tarjetas de presentación, todos esos elementos que yo voy a poder observar y tocar, o sea, todos aquellos elementos tangibles que no van a estar en una pantalla. A eso se refiere con soporte físico, ¿listo? Todo lo que va a pasar por una impresora, que va a tener un material de soporte, ya sea cartón, sea plástico, sea lona, sea papel, para que las personas puedan visualizar esa información y ese mensaje que va en la pieza gráfica física. Y con todo el tema de la llegada del Internet, ¿cierto? Y sobre todo, después de la pandemia, se puso muy de moda. ¿Por qué? Porque fue muy necesario, o sea, las personas no salían a la calle, esas piezas gráficas físicas no teníamos nosotros cómo hacerlas llegar a las personas que estaban guardaditas en la casa, ¿cierto? Y con toda esta era digital que ha venido evolucionando, sobre todo después de pandemia, pues el boom de las piezas gráficas digitales.
Cuando hablamos de soporte digital, son todas esas piezas gráficas digitales que van a estar visualizándose en una pantalla, ¿cierto? ¿Qué tipos de pantalla? Puede ser un computador, puede ser un televisor, puede ser una tableta, puede ser el celular, que es lo que más tenemos a la mano. Entonces, cuando nosotros diseñamos una pieza gráfica, cuando pensamos en una pieza gráfica, además de que es un elemento donde nosotros vamos a componer para enviar un mensaje, ¿cierto? Hacer una composición visual, debemos también de tener claro el soporte. Elementos que siempre debe tener una pieza gráfica. El mensaje, ¿cierto? Ese mensaje a quién va dirigido, entonces pensamos en un público objetivo. ¿Cuál es la intención de comunicación? ¿Es para relanzar un nuevo producto? ¿Es para comunicar que hay una promoción? ¿Es para comunicar de pronto alguna fecha especial? Si estamos en Navidad, entonces aprovechamos esas fechas especiales para una intención comunicativa. El soporte, nos devolvemos acá. ¿Qué soporte va a ser? ¿Físico o digital? O lo necesitamos en ambos, porque también puede ocurrir que se necesiten en ambos. El soporte es en dónde va a visualizar mi público objetivo esa pieza gráfica, ¿sí? Y una composición visual. Aquí, cuando hablamos de la composición visual, muchachos, siempre remítanse a esa jerarquía que nosotros le vamos a dar a cada uno de los elementos de nuestra pieza gráfica para mirar cómo yo voy a hacer que esa persona que está observando mi pieza gráfica identifique lo primero, ¿cierto? Entonces, hablamos de composición visual, también lo veíamos en la sesión anterior. ¿Qué es lo primero que vemos en esta pieza gráfica de la izquierda? La gaseosa. La gaseosa, ¿cierto? ¿Y por qué la vemos? Porque está con más brillo, está con un mayor tamaño, ¿cierto? Casi que está en un primer plano, eso hace que esté en un primer plano. Cuando nos remitimos a la segunda información en esa composición visual, pues ya empezamos a ver estos textos que están en blanco, ¿cierto? No simplemente unos le dicen sabor, ¿sí? Nosotros le llamamos flow, ¿cierto? Pruébala, cero azúcar. Entonces aquí con esta información que hay, ¿qué mensaje está enviando? Que hay un nuevo producto, ¿cierto? Con cero azúcar, ¿sí? Es un producto tradicional que ya todos conocían, pero ahora es un nuevo producto, ¿cierto? Un rediseño de ese producto donde viene con cero azúcar. Público objetivo. ¿Cuál público objetivo será? ¿Qué creen ustedes? Eh, Joven, la gente joven. Joven, esta palabra de nosotros le llamamos flow, o sea, nosotros le decimos a un abuelito o una persona, no sé, alrededor de 60 años, aquello del flow y dice como que, o sea, perdón, o sea, no van a hacer una cara de admiración porque no saben de lo que le están hablando. Entonces, ese público objetivo o ese mensaje no iría definido para ellos, iría dedicado a personas jóvenes, ¿cierto? Intención comunicativa, ¿cierto? Como relacionar a ese público objetivo con el producto, ¿cierto? Y que va a tener de alguna forma alguna connotación saludable, llamémoslo así. El soporte, pues este soporte es digital, ¿cierto? Pero también digamos que esta pieza gráfica que estamos visualizando aquí, también podríamos hacerla por medio de un cartel físico, pero van a cambiar algunas cosas que ya les voy a explicar. Y la composición visual, pues ya hablamos de eso, ¿cierto? Esa jerarquía que hay dentro de cómo hago yo que mi espectador lea esa pieza gráfica. Entonces, muchachos, ¿qué es el diseño gráfico? Sí, desarrollar piezas gráficas con unos elementos obligatorios que deben de estar y con un aspecto de composición importante que debemos de empezar a manejar. ¿Qué es una pieza gráfica? Cualquier tipo de comunicación que vaya de una empresa o de una necesidad a un público objetivo, ¿cierto? Diseñar no es decorar. ¿Por qué pongo yo esto aquí que diseñar no es decorar? Porque ha pasado mucho con mis estudiantes que hacen una pieza gráfica y yo siempre les digo, cualquier elemento que ustedes pongan dentro de la pieza gráfica debe tener una función. Entonces, el fondo tiene una función, la textura tiene una función, que si le pongo un corazoncito, ¿cuál es la función de ese corazoncito en la pieza gráfica? Y a veces dicen, profe, es que me gustó.
Y yo les respondo de una manera muy franca, les digo, es que no les tiene que gustar a ustedes, le tiene que gustar al público objetivo que usted definió. Y si ese corazoncito no tiene nada que ver en esa pieza gráfica, así le guste a usted, por favor, elimínelo, quítelo de ahí, ¿cierto? Entonces, diseñar no es decorar. Diseñar es resolver un problema de comunicación y entender que no es hacer dibujitos bonitos, porque a veces pensamos que cuando empezamos al proceso creativo de bocetuación, no, profe, es que yo sé dibujar. Sí, esa es una herramienta que tú tienes, pero ¿ustedes ven que en esta pieza gráfica se haya usado el dibujo? No, ¿cierto? Se usaron aspectos técnicos, pero entonces no es hacer dibujos bonitos, es entender más un proceso. Seguimos, tipos de piezas gráficas según el soporte. Entonces hablábamos que hay soportes físicos y soportes digitales, ¿cierto? Soportes físicos, no los pongo todos, pero pues les pongo algunos como ejemplos para que ustedes entiendan. Las piezas gráficas físicas siempre son impresas. Cuando ustedes escuchen soporte físico, siempre piensen en que hay un plotter de impresión, en que hay un proceso offset de impresión, en que hay una impresora. Siempre las piezas gráficas físicas se van a crear en una pantalla, ¿cierto? En un computador y van a ir a ser impresas. Tenemos los afiches, los volantes, los plegables, ¿cierto? O los mismos folletos. Estamos también con las revistas, empaques, carteles, tarjetas de presentación, pendones, vallas publicitarias y puntos suspensivos, cualquiera que a ustedes se les pueda venir a la mente. Una bolsa reutilizable también viene siendo una pieza gráfica cuando allí hay un mensaje que se envíe de forma visual. Otro soporte que ya no es el físico, sino es el digital. Entonces tenemos los banners web, que es cierto que cuando nosotros abrimos una página web y en la parte superior o en los laterales vemos esas piezas gráficas, esa información, se llaman banners web. Publicaciones para redes sociales, vienen carruseles, vienen carteles, vienen reels, bueno, hay un montón. Historias, ¿cierto? Que es las que vemos en redes sociales, portadas digitales, anuncios digitales, hasta en un correo electrónico va una pieza gráfica, ¿cierto? Hay unos correos publicitarios como tal, página web, y dentro de la página web, allí vienen unas piezas gráficas. Importante, el soporte cambia completamente las decisiones técnicas, ¿sí? Y ya les voy a decir por qué. No he abierto por aquí mi software. Ojalá no se me demore abriendo en un momentico. Mientras que abre, sigamos por acá. Bueno, entonces, ¿por qué cambian mis decisiones técnicas? ¿Sí? Si yo elijo una pieza gráfica física, y esto lo voy a ahondar un poco más en las sesiones, les voy a enviar videos para que lo vayan entendiendo. Cuando yo desarrollo una pieza gráfica física, debo tener en cuenta muchas cosas, muchachos, ¿sí? Debe tener en cuenta tamaño real en centímetros. Entonces miren que aquí ya nos ponemos a pensar qué medida va a tener mi pieza gráfica y eso, ¿de dónde salen esas dimensiones de mi pieza gráfica? Pues de dónde va a estar ubicada mi pieza gráfica. Puede estar en una pared, puede estar en, no sé, en el piso, puede estar en un cartel que yo voy caminando y me tropiezo, los tropezones que llamamos, que son piezas gráficas también. Puede estar en la fachada de una casa, puede estar en una ventana, ¿cierto? Entonces, hay diferentes elementos. Puede estar en una valla publicitaria y aquí ya debo de documentarme técnicamente para saber qué dimensiones va a tener mi pieza gráfica. A ver si ya abrió esto. Bueno, sigamos acá mientras que abre. ¿Cuáles son las márgenes que yo le voy a poner a mi pieza gráfica? Sangrado, resolución, bueno, esto quiero explicárselos aquí en el software mientras que me abre. Ya está abriendo. Entonces, ¿qué aspectos técnicos? A ver si tengo por aquí una pieza. Devolvámonos a esta pieza gráfica, ¿sí? Si esta pieza gráfica fuera física, ¿cierto? Entonces, aquí abajo me hablan de un formato final, ¿sí? ¿Cuál sería el formato final? El formato final va a ser esta parte. Todo lo que yo voy a visualizar en mi pieza gráfica.
Recordemos que estamos hablando de una forma impresa. Nos devolvemos a otro concepto. Dice, zona tranquila. Vamos a ver cuál es esa zona de reserva, se le llama, o zona tranquila. Ay, me está pidiendo, qué pena con ustedes. Creo que hay alguien que está entrando. Un momentico mientras que ingreso aquí las credenciales. Denme un momentico, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla un minutico mientras soluciono esto. Cuando uno abre en otro equipo, se lo cierra en el otro y hay que volver a hacer todo el proceso. Aquí no se consiguió. Pregunté en 5 paquetes. Pues yo ahorita veo Y el del Pablo le preguntía cómo son con paquetes. ahorita ya los busco. Bueno, ahora sí ya.
Listo, ya. Entonces, íbamos en que vamos a explicar estos conceptos, ¿cierto? Aunque no vamos a empezar ya a usar software, sí quiero irles explicando estos conceptos para que ustedes lo vayan teniendo en su planeación. Entonces, tamaño real en centímetros, ¿cierto? ¿Qué nos indica esto? Que si nosotros vamos a hacer una valla publicitaria, estamos hablando de las piezas gráficas físicas, una tarjeta de presentación, cualquier pieza gráfica física, nosotros tenemos que ir a averiguar el estándar de ese tamaño, ¿cierto? Real de centímetros. Es muy fácil. Ustedes ponen dimensiones de una valla publicitaria y les van a salir unas estándar, ¿cierto? Ustedes buscan en Google, les van a salir unas estándar y ustedes con base en la necesidad, pues ustedes van a elegir. Que si es tarjeta de presentación, igual hay unas dimensiones estándar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a definir esas dimensiones estándar, debemos tener en cuenta ciertas cosas. Acá nos dice formato final, que sería la medida estándar, ¿cierto? Por ejemplo, una tarjeta de presentación 8.5 por 5, ¿sí? Zona tranquila. Entonces, zona tranquila es todo ese espacio en el que van a estar mis elementos en esa composición. Dijimos que la composición de una pieza gráfica tiene fotografía, tiene imágenes, tiene texto, tiene textura, ¿cierto? Entonces, esa zona tranquila o zona de reserva es toda esta, ¿cierto? Todo ese espacio que yo voy a dejar para que elementos importantes, en este caso como el texto, no me queden pegados a ese tamaño final, ¿cierto? Esa sería la zona tranquila, ¿cierto? Toda esa zona de reserva se llama o zona tranquila, que yo debo de tener en cuenta para no sacar mis elementos principales de allí. ¿En esa zona tranquila puedo sacar el texto? No, o sea, este texto no podría ir muy pegado acá, ¿cierto? Porque están diciendo estás violando zona segura, llamamos como tal en el diseño. No se tuvo en cuenta la zona segura. Que si yo puedo sacar imágenes, es decir, esta imagen podría ir pasando la zona segura, sí. Todo depende de la intención del diseñador. ¿El fondo sale de la zona segura? Lo vemos que sí. ¿Alguna textura o algún otro elemento visual que pueda salir de la zona segura? Sí. ¿Cierto? Y hay otro elemento principal que es la sangre. La sangre o la sangría solo se usa en las piezas gráficas físicas. No se tiene en cuenta en las piezas gráficas digitales, solo en las físicas. La sangre como tal siempre va de 3 milímetros o 5 milímetros, dependiendo de la pieza gráfica, ¿cierto? ¿Y qué es la sangre, muchachos? La sangre, como esta pieza gráfica física, se va a llevar a una impresión, ¿cierto? Y yo no voy a imprimir pieza por pieza, sino que eso se hace en unos formatos grandes, pues esas piezas gráficas físicas hay que cortarlas. ¿Y para qué son esos 3 milímetros o 5 milímetros que se dejan de sangre? Pues es para que cuando, dependiendo el tipo de corte que yo le voy a hacer, hay unos plotters de corte, hay unas máquinas que ellas traen su parte de donde hacen el cortado. Por lo general, esos 3 milímetros y 5 milímetros es el corte que va a hacer la cuchilla. Si yo no le sumo a mi pieza gráfica esos milímetros, pues me va a quedar cortada la pieza gráfica. Vamos a traducirlo aquí en el software. En este caso estamos usando Illustrator, ¿cierto? Cuando yo abro Illustrator, él me pregunta que qué vamos a hacer. Entonces yo le digo imprimir, es una pieza gráfica impresa. Y él ya me da unos formatos, pero yo le puedo dar las medidas que sea. Aquí en el título, pues uno pone ejemplo 1, es el nombre de la pieza gráfica que yo vaya a realizar, ¿cierto? Dependiendo, pues ya con ustedes con la experiencia se van a dar cuenta que yo debo denominar mis piezas gráficas, por ejemplo, si es un folleto, folleto 1, folleto versión 2, yo siempre le pongo, supongamos que fuera un volante, ¿cierto? Volante, entonces siempre le pongo aquí V1, ¿cierto? Porque a veces uno hace un volante, lo trabaja, cierra y uno hace otro cambio, entonces ya le pongo versión 2. Y así voy sumando las versiones, evitar ponerle final o final o este es el último, que ocurre mucho, porque pues no es técnicamente ni profesionalmente aceptable. Uno siempre debe denominarlo como tal. Las dimensiones, yo puedo elegir aquí, allá me decía que en centímetros,
pero yo puedo manejar milímetros, puedo manejar centímetros o puedo manejar metros, ¿cierto? Centímetros, supongamos que el volante tenga 20 por 23 de altura, ¿listo? Y que yo lo vaya a manejar en un formato vertical o en un formato horizontal, ¿sí? Eso ya pues depende del diseño y la planeación que yo haga, que eso es lo que ustedes van a hacer en la bitácora de bocetación. Mire que él mismo me dice, yo elegí imprimir y él mismo me está diciendo qué sangrado le va a dejar, ¿cierto? Entonces, si yo paso esto aquí a milímetros, yo le digo que me deje, el estándar son 3 milímetros y me pone en todo lado, en la izquierda, en la derecha, en la parte superior, en la parte inferior, 3 milímetros. ¿Ven? Eso ya él mismo ya me está diciendo qué sangrado le va a dejar. ¿Por qué? Porque es una pieza gráfica para imprimir. Bueno, aquí en cuanto a esa parte, quiero volver aquí a la presentación y poderles explicar por aquí también el tema del sangrado. Entonces queda, ¿cierto? Estos tres conceptos, ¿sí? Tamaño, o sea, la medida de la pieza gráfica, las márgenes y el sangrado. Miremos aquí en esta imagen que nos dan, ¿sí? Volvemos a explicar el sangrado. El sangrado es esa parte donde yo voy a cortar mi pieza gráfica, ¿cierto? Que son apenas 3 milímetros, máximo 5 milímetros que yo voy a tener en cuenta, que eso se suma casi al parecido del grosor de la cuchilla, dependiendo, y que va a evitar que me queden esos espacios en blanco o que se me pase a la otra pieza gráfica que tengo yo a continuación. Bueno, me va a evitar como tal que esa pieza gráfica quede completamente correcta con la forma que es y el tamaño, y que no me vayan a salir otras cosas que no van dentro de la pieza gráfica. El tamaño final, ¿cierto? Todo lo que yo voy a visualizar como tal. Y las márgenes de seguridad, ¿cierto? El texto que va dentro, las imágenes y que no debo yo como tal abordar. Por aquí adelante tengo, bueno, se los voy a mostrar de una vez, un ejemplo. Es cuando hablen ustedes, cuando pienses en medidas, por favor, tener en cuenta esas tres. Vamos a mirar por aquí un ejemplo, ¿cierto? Miremos esta valla publicitaria que tiene muchísimos errores, ¿listo? Pero nos vamos a dedicar solamente a lo que es medida final, la sangre y el área segura. ¿Qué pasa en esta pieza gráfica? Miren, el área segura no la tuvieron en cuenta y este signo aquí de interrogación no cupo, o sea, se salió. ¿Qué quiere decir? Que no dejaron suficiente zona segura aquí arriba para que eso no ocurriera, para que los textos no quedaran muy pegados a esa margen o a esa parte final, ¿cierto?, de la pieza gráfica y se salieron. Entonces, ¿qué genera esto en el lector? Pues obviamente incomodidad, ¿cierto? El mensaje no es enviado correctamente. ¿Listo? Sí ven la importancia de la parte como tal de la zona segura y muchos diseñadores, ¿cierto? Fallamos en eso porque se nos olvida como esas cosas técnicas que debemos tener en cuenta y cuando ya está impresa la pieza gráfica, lo siento, ahí es cuando nos damos cuenta y ya no hay nada que hacer. Ustedes muchas veces visualizarán piezas gráficas físicas que les entregan y el texto está muy pegado a la zona donde lo cortaron. Eso es no respetar zona segura. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejemplo. Que, profe, que también se salió aquí la cabeza y el casco del señor. En ese caso no importaría, ¿cierto? Porque la composición se ve completa y capta el mensaje que uno tiene. Miremoslo aquí en esta pieza gráfica. En esta otra valla publicitaria, pues que está cortada aquí en la parte de abajo, pero es por la fotografía. Miremos que en esta pieza gráfica, ¿qué se sale en la zona segura? Se sale el fondo, se salen algunas texturas, ¿sí? Pero el texto o el mensaje que se quiere enviar no está violando zona segura. O sea, aquí sí hay una zona segura que se está respetando. Igual aquí abajo. ¿Listo? Que si este carro se saliera más y se mostrara solamente esta parte de adelante y saliera desde acá ya, no importa porque sería aspectos de la composición y se alcanza a identificar el mensaje. ¿Listo? Aprovecho para tomar esta pieza gráfica como ejemplo y decirles, las vallas publicitarias o todas esas gigantografías, es decir, las piezas gráficas grandes que van a más de 1,5 metros, 2 metros, se llaman gigantografías.
nunca deben tener tantos elementos. En el caso de la valla publicitaria, está pensada para que las personas que van transitando en motos, en bicicletas, en carros, puedan leer la información. Y ningún carro se va a parar en la autopista o en una carretera donde va a leer la valla publicitaria. Entonces, una valla publicitaria debe tener pocos elementos, como la ven acá. Cosa que el lector, cuando vaya transitando, ¿cierto?, alcanza a identificarlos. Acá, el carro tendría que pararse a mirar todo. Además, tenemos por acá información repetida, la ponen por acá otra vez, ¿cierto? Palabras mal escritas, quieres, entonces la tilde, le pusieron tilde, o sea, hay que tener en cuenta en las piezas gráficas todos esos aspectos técnicos de ortografía, de las palabras bien escritas, porque como yo les digo, después de haberla publicado o impreso, ya no hay nada que hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Claro o enredado? No, sí Claro, está profe. claro, profe, sí está claro. Sí, bueno, me dicen, por favor, como tengo proyectando pantalla, intervengan si tienen alguna pregunta porque no puedo visualizar si alzan la mano o algo. La resolución, muchachos, piezas gráficas físicas, nos volvemos al software. Por aquí dice efectos de rasterizado, esa es la resolución, ¿cierto? Como yo elegí que mi pieza gráfica era para imprimir, pues en estos detalles o en estas características técnicas, él ya me pone la resolución que es. Pero si yo no sé y voy y la muevo por aquí a 36 o la muevo a 72 y creo el archivo y lo mando a imprimir así, pues la embarro. ¿Por qué? Porque la resolución en una pieza gráfica física siempre debe ser alta. Miremos que el mismo software nos dice alta, que es a 300 píxeles por pulgada, media, que es a 150 píxeles por pulgada, o pantalla, que es a 72 píxeles por pulgada. ¿Listo? Cuando son piezas gráficas físicas, siempre va a ir a 300. ¿Qué hace que yo elija esta resolución? Si yo tengo una fotografía, a ver, volvamos aquí al archivo, me perdí. Aquí tengo, bueno, esta valla publicitaria, ¿cierto? Yo la voy a programar a 300 ppp, ¿cierto? ¿Qué es eso de 300 ppp? ¿Qué es eso de la resolución? La resolución es la calidad de la imagen, o sea, qué tanta calidad yo la voy a poner para imprimir, ¿cierto? Que entre más ppp, pues obviamente el proceso de impresión va a ser más lenta y a mayor calidad. A menos ppp, el proceso de impresión va a ser un poco más rápida, pero la calidad no va a ser muy buena. Ustedes dirían, profe, entonces la valla publicitaria a 300 ppp o a 400 o a 450. ¿Sí o no? Eso es lo que deberíamos de pensar. Pues esos aspectos técnicos hay que determinarlos con la parte de impresión, ¿sí? Porque una valla publicitaria nadie la va a ver un momentico, y yo pongo acá mi pantalla. Voy a abrir mi cámara un momentico. ¿Ustedes ya estaban viéndome? No, listo. Ay, esto está lento. Listo. Una valla publicitaria es una pieza gráfica que nosotros vamos a ver, no sé, 8 metros, 10 metros, 15 metros. Por eso los elementos son tan grandes y son pocos elementos para yo poderlo ver. El ojo humano no va a poder ver si la imagen está pixelada o no. Entonces, en ocasiones podemos poner una resolución de 150, de 200 a una valla publicitaria. Pero piezas gráficas como estas, que son una tarjeta de presentación que casualmente la tenía acá, ¿cierto? Piezas gráficas como estas, que el ojo humano lo va a tener a, ¿qué? Menos de 20 centímetros, ¿sí? 20, 25 centímetros. Pues, ¿qué pasa? A estas piezas gráficas físicas que yo voy a tener en la mano y que voy a leer a 20, 30 centímetros, hay que meterles más resolución, ¿cierto? En cambio, la valla publicitaria la voy a estar viendo a 20 metros, 15 metros, 10 metros, qué sé yo, pues no voy a identificar si la imagen está pixelada o no. Entonces, como es una pieza gráfica tan grande, lo que hacen es bajarle la resolución para que el proceso no sea tan demorado, para que el equipo alcance a imprimir, porque
hay equipos que se trancan en la impresión porque no dan como tal, la RAM no da como tal esa velocidad de impresión y por eso tienen que bajarle a esas gigantografías la resolución. ¿Listo? Pero a estas piezas gráficas, no sé, un cuaderno, un libro, un volante que yo voy a tener aquí leyéndolo, ¿cierto? A 20, 30 centímetros, la resolución debe ser 300 ppp como mínimo. ¿Está claro ese pedacito? Sí, profe. Entonces, ahí hay que tener, o sea, la experiencia les va a ir diciendo, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo cuadrar esos elementos? Entonces, nos devolvemos aquí al software y si ven que no hemos empezado a diseñar y como tal toda esa información y esos aspectos técnicos que yo debo tener en cuenta. Si yo aquí no estructuro bien esos aspectos técnicos, de ahí para adelante todo me va a quedar mal. ¿Listo? Modo de color. Bueno, voy a volverme aquí a las diapositivas. Estamos en piezas gráficas físicas, ¿cierto? Ya entendimos la resolución, que para piezas gráficas físicas por lo general siempre es 300, 250, 450, eso depende también de la calidad de imagen que yo quiera ver, de la distancia en el que el espectador va a ver la pieza gráfica. Y modo de color. Modo de color se llama, para las piezas gráficas físicas, el modo de color es CMYK. Me voy al software nuevamente, como ustedes pueden ver acá, me está preguntando qué modo de color le va a poner, color CMYK o RGB. Y de una vez, como yo elegí las características de imprimir, pues él me pone por defecto CMYK, pero yo si no sé, la puedo cambiar. Vea, yo lo puedo cambiar a RGB y aquí ya me está sacando una alerta el software. El modo de color elegido es diferente del espacio de color. Bueno, técnicamente me está diciendo, si usted diseña en modo RGB, la pieza gráfica, cuando la imprima, no le va a quedar con los tonos que uno está viendo en pantalla. ¿Listo? Entonces, miremos esos aspectos técnicos. Esa parte nomás, aquí la vemos. Bueno, aquí ya vienen otras cosas como el tipo de papel, ¿cierto? Va a ser en una lona, va a ser en un cartón, va a ser en un papel brillante, va a ser en un papel mate. Eso también depende como tal de la pieza gráfica. Y el sistema de impresión también es importante. ¿Listo? Estas dos vienen relacionadas porque si yo elijo una fuente, voy a abrir nuevamente acá mi pantalla. Si yo elijo una fuente, por ejemplo, en una tarjeta de presentación, y esa fuente es pequeña, ¿cierto? Mírenlo ahí en pantalla. Y esa fuente y ese sistema de impresión que yo usé y el papel, si es un papel poroso, entonces, ¿qué va a pasar cuando yo imprimo? Pues que la tinta empieza como a regarse por esos poros, ¿cierto? Entonces, hasta eso yo debo tener en cuenta, ¿sí? ¿Será que este sistema o esa tipografía y ese papel y ese sistema de impresión que yo estoy usando es el óptimo para esta pieza gráfica? ¿Sí se va a visualizar bien cuando quede impreso? ¿Cierto? Y entonces resulta que yo siempre les he dicho, les decía a los muchachos, tipografía gordita y chiquita, no. ¿Cómo así, profe, que gordita y chiquita? Claro, cuando ponemos una tipografía que está muy cargada de tinta, muy gruesita, y la ponemos pequeña, cuando uno imprima, eso no va a funcionar. ¿Listo? Entonces, hasta eso uno tiene que empezar a entrenar el ojo y decir, esta tipografía la visualizo cómo se va a ver impresa, pongo pequeña la pantalla, si se me vuelve una mancha, esa tipografía no funciona, ¿ok? Entonces hay que también tener en cuenta esos aspectos. En cuanto a pieza gráfica física, creo que eso es como lo más fundamental. Lo que se imprime, se toca. Siempre piensen en las piezas gráficas físicas que yo lo voy a visualizar y lo voy a tocar. Se ve diferente, tiene textura, hablando del papel, ¿cierto? Y el color cambia, es decir, el color cambia del monitor al papel, ¿sí? Si es un papel mate, si es un papel brillante,
dependiendo del sistema de impresión. Entonces yo siempre debo de hablar con la persona que va a imprimir, definir esta pieza gráfica, necesito imprimirla en este papel, qué me recomienda, si es óptimo, no es óptimo, qué problemas de visualización voy a tener en cuanto a cosas. Entonces vemos, muchachos, acá una pieza gráfica totalmente recargada de información, no es llamativa, nadie se va a poner a leer eso así como que no va a generar recordación, ¿cierto? El mensaje no va a ser claro, hay mala ortografía, hay repetición de información. Y aquí vemos una pieza gráfica un poco con una composición un poco más atractiva, ¿cierto? Y básicamente con lo que define el objetivo de esa pieza gráfica, ¿cierto? Que es lanzar un nuevo carro de esta marca y que tiene por aquí un sistema de híbrido que sería un nuevo lanzamiento. En cuanto a las piezas gráficas físicas, eso, ¿listo? Chévere que si ustedes dicen que quieren hacer piezas gráficas, se atrevan a hacer la misma fotografía de sus piezas gráficas, ¿sí? Sería interesante. Llegamos a las piezas gráficas con un soporte digital, ¿sí? Y aquí cambian las cosas. Me voy a ir, entonces, mientras que en las piezas gráficas veíamos centímetros, veíamos milímetros, veíamos metros y hasta pulgadas, aquí en las piezas gráficas digitales hablamos de píxeles. Aquí no hay milímetros, aquí no hay centímetros, aquí hay píxeles. Esa es la unidad de medida para una pantalla, ¿listo? La resolución, 72-150 como máximo, ya les explico por qué. Modo de color RGB. El peso del archivo, pues eso dependiendo de qué tantos elementos yo lo voy a poner en mi composición. Que tiene que ser adaptable para pantalla. Se habla de las piezas gráficas que sean funcionales, es decir, que si son para una pantalla, que se adapten a la pantalla. Muchas veces decimos, vamos a hacer un video y lo grabamos en horizontal y cuando vamos a subirlo a la red social, oh, Dios mío, no permite formato horizontal. O a veces vamos a proyectar en un televisor, nos pasa mucho con las infografías, y lo hacemos de forma vertical y cuando vamos a visualizarlo en la pantalla del televisor que es horizontal, pues el diseño se ve pequeño, no se ve legible. Adaptabilidad a la pantalla, siempre pensar para dónde va a ir, en qué se va a visualizar. Y aquí los formatos, digamos que suelen ser mucho los JPG, los PNG, MP4, si es de pronto ya para video, PDFs, ¿sí? Lo digital no se imprime, muchachos. Lo digital no se imprime. Si ustedes diseñan en RGB, en modo de color RGB, y lo mandan sí, lo pueden mandar a un PDF o a un JPG, y lo van a mandar a imprimir, esos colores que ustedes están viendo en pantalla no les va a quedar igual impresos. Por eso si es para imprimir, debe diseñar en CMYK. Lo digital no se imprime, se ve en pantalla con luz. ¿Por qué va a quedar el color diferente? Porque las pantallas están hechas de luz, ¿sí? Por eso los colores se ven más brillantes. Los colores en RGB, si ustedes ponen una imagen en Illustrator y una la ponen en RGB y la misma en CMYK, siempre se les va a ver más brillante en la pantalla la RGB. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar al software por allí. Y aquí tenemos que elegimos una pieza gráfica para imprimir. Y aquí nos da las características, que nosotros tenemos que conocerlas. No nos confiemos en lo que el software nos dé. Esos aspectos técnicos hay que conocerlos. Pero si yo me voy, por ejemplo, para móvil, ¿cierto? O para web, miramos que esos aspectos técnicos cambian. ¿Sí? Dejémoslo, por ejemplo, aquí. Bueno, en móvil, dejémoslo. Entonces, el nombre pues es independiente porque yo se lo pongo, de una vez me cambia yo puedo elegir aquí centímetros, pero por defecto de una vez me cambia la unidad de medida a píxeles y aquí me da las dimensiones en píxeles. La orientación sigue siendo la misma, yo puedo elegir vertical o horizontal dependiendo de la red social y la pantalla donde yo vaya a publicar. Está el sangrado, esto está desactivado, vean, no, dicen no le ponga sangrado porque no va a ser, no sirve el sangrado en las piezas digitales.
El modo de color también me lo pone en RGB, ¿listo? Y la pantalla en 72 píxeles. ¿Por qué me lo pone en 72? ¿Sí? Porque cualquier imagen que yo suba en una pantalla no me va a visualizar más de 72 píxeles. Si yo le pongo 400 ppp, igual me va a dar la misma calidad de imagen que lo pusiera a 72. ¿Se puede poner a 400 para una pieza gráfica digital? Sí, pero ¿qué voy a lograr? Que el archivo me quede más pesado. Y visualmente el resultado no va a cambiar. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta también esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto se me olvidó meterlo acá. Ahorita lo meto, pero voy a mostrárselos por aquí, que es importante para las piezas gráficas digitales. Bueno, estas imágenes se las voy a montar ahorita, se me olvidó montarlas aquí en la presentación, pero se las voy a mostrar acá, ¿listo? Cada año puede que cambien o no, hablando de piezas gráficas digitales y hablando de en qué plataforma va a estar. Entonces hay unas dimensiones como tal, vamos a coger esta de Facebook como ejemplo. Hay unas dimensiones ya restablecidas. Así como ustedes tienen que, si hacer una tarjeta de presentación, tienen que ir a averiguar las dimensiones de esa tarjeta de presentación, asimismo tienen que averiguar las dimensiones de la red social. Profe, ¿que todas son iguales? No, puede que sí y puede que no, pero como son plataformas diferentes, puede que cambie, ¿listo? Entonces, en el caso de Facebook, medidas de Facebook 2026, porque a veces cambian, muchachos. No se confíen que si ustedes encuentran en internet medidas para piezas gráficas en Facebook y no dice el año, puede que eso ya haya cambiado. Entonces asegúrense que sean actualizadas. Tenemos la foto de perfil de 320px. Entonces, ¿dónde yo configuro eso? Si quiero, no sé, hacer una imagen para perfil acá. Entonces, si es para Facebook me está diciendo que es de 320. Vengo y lo cambio acá. ¿Listo? Si yo le doy crear a esto, él me va a dar un documento con esas dimensiones. Un poquito lento. Aquí está. ¿Listo? Aquí está como tal las dimensiones. Este es 320 píxeles por 320, pensando que es una pieza gráfica digital. Y ahí a partir de acá yo empiezo a diseñar. ¿Qué tiene? ¿Sangría tiene? No, en este no necesitamos sangría porque no se va a imprimir y no se va a cortar. Márgenes finales, claro, todo lo que va a quedar diseñado tiene que quedar en ese recuadro blanco, en ese papel que yo tengo ahí de forma digital. ¿Que debe llevar área segura? Claro que sí, debe llevar área segura, ¿sí? Si va a ser un logo, yo no voy a poner el logo de acá a acá. No, ese logo tendrá que llevar un espacio de reserva donde permita su correcta leída y visualización. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, modo de color. En el peso, si ustedes pueden guardar el archivo con un peso grandísimo que para que me salga bien la imagen, y si lo envían a la red social automáticamente le baja el peso a lo que tiene permitido esa red social. Entonces también a veces hay que averiguar qué tanto soporta y no guardarlo a más porque igual no lo van a bajar, ¿listo? Hasta ahí que claro como esos aspectos técnicos, yo sé que es mucha información, pero poco a poco la vamos a ir como apropiando, pues, porque sí, por eso se los puse aquí como, yo no hago esto en las clases presenciales porque dejo que ellos mismos se equivoquen y que ellos mismos se den cuenta de la embarrada que cometen, pero como aquí son virtuales, pues les doy esta información, ¿sí? Para que ustedes al diseñar la tengan en cuenta. Vemos acá una diferencia, ¿cierto? Entre RGB y CMYK. Vemos el mismo computador, la misma pantalla y vemos que si yo elijo el modo de color RGB, los colores van a verse más brillantes. Y si yo diseño en modo de color CMYK, los colores se van a ver más opacos.
Ustedes pueden hacer el ejercicio, montar la misma imagen, abren dos archivos, uno en RGB y otro en CMYK y van a ver la diferencia. Y nos están diciendo aquí que RGB es para pantallas y que CMYK es para impresión. ¿Listo? Bueno, hasta acá. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué debe decidir antes de empezar a diseñar una pieza gráfica? ¿Será una pieza gráfica física o digital? ¿Para qué medio? Es decir, si es físico, entonces va a ir en una pared, va a ir en una ventana, va a ir en una portada de un libro. ¿Para qué medio? Si es digital, entonces va a ir en Facebook. ¿Qué tipo de pieza gráfica es? ¿Es un carrusel? ¿Va a ser para portada? Bueno, en fin, dependiendo de la estructura que tenga cada una, y esa información se las voy a subir aquí para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el objetivo? Uy, muchachos, esto es re importante porque ustedes empiezan a veces a diseñar y se pegan una enredada y no saben qué es. Entonces, siempre piensen, ¿cuál es el objetivo? ¿Es vender más? ¿Es lanzar un nuevo producto? ¿Es hacer rediseño de marca? ¿Es hacer que asistan a un evento? Ese es el objetivo. Tienen que tener muy claro el objetivo. ¿A quién va dirigida la pieza gráfica? Al público objetivo. O sea, esto no puede ir dirigido a abuelitos de 70, 80 años porque no va a ser, no les va a llamar la atención, no va a incentivar esa motivación de compra, ¿sí? Entonces, eso tiene un público objetivo muy bien analizado y planeado. La bitácora, es decir, ya hablando como tal de la evidencia, la bitácora debe evidenciar estas decisiones y ya lo vamos a ver cómo. En un proceso creativo, ¿por qué existe la bitácora de bocetación? Yo los invito a que este proceso creativo sea análogo, es decir, sea manual, que podamos manejar análogo y digital, es decir, que yo lo haga en un papel con lápiz y que también luego lo pueda hacer en alguna aplicación digital, en una pantalla o en celular, sí, lo podemos hacer. Pero acostumbrémonos siempre a tener un cuaderno y a rayar y a escribir, o sea, que ahí salga el proceso creativo, que ahí salga la planeación y luego pasamos. La bitácora nos permite registrar ideas, ¿sí? Documentar decisiones, organizar bocetos y evidenciar esa evolución de esa pieza gráfica como tal. En esta actividad no vamos a evaluar solo el resultado, sino cómo se llegó a ese resultado. Pueden que sus bocetos o sus dibujos no sean pues lo más evolucionado de este mundo, pero si usted tiene un proceso muy claro desde dónde arrancó esas decisiones, por qué las tomó, eso es lo que vale como tal acá. ¿Listo? Entonces, llegamos como tal a la actividad. Vuelvo y les pongo la actividad. Para traducir todo esto que dice aquí en lo que ustedes me deben entregar es lo siguiente. ¿Qué se debe realizar? Determinar la idea de la pieza gráfica. ¿Qué pieza gráfica es? Diseñar un mapa mental, ya les digo para qué, realizar bocetos, definir elementos comunicativos, evidencia la idea final, o sea, como tal el resultado, crear un collage, que esto pues es, si lo quieren hacer, no es obligatorio el collage, porque digamos que esto es la repetición de todo lo que va acá, y presentar el resultado final. ¿Cómo vamos a desarrollar la actividad? ¿Cierto? ¿Cómo se desarrolla esta evidencia que ustedes tienen que presentar de bitácora de bocetación? Entonces, los invito como tal a que ustedes, dependiendo los recursos que tengan a su disposición, las herramientas, pues se atrevan a hacerlo simplemente en una hoja o si quieren obtener un cuaderno de bocetación. En Dollar City he visto muchas bitácoras o cuadernos de dibujo que no son tan costosos, son económicos y si ustedes se quieren meter en este cuento, pues podrían de pronto adquirir alguno de ellos o simplemente buscar hojas, buscar cuadernos, de pronto que, no sé, que tengan libres hojas en blanco y empezar a hacerlo acá. Pero siempre los invito a que sea un proceso análogo, ¿cierto? Que empecemos a rayar, que empecemos a escribir, que empecemos a plasmar allí ideas tanto en texto como en dibujo, tanto de forma, ¿sí? Entonces puede ser un blog, cuaderno, carpeta. Por favor, traten de poner orden, ¿cierto? El uso del espacio, generar diagramación, que ya les digo cómo sería la diagramación.
Entonces, ese es el primer paso, ¿cierto? Definir en qué voy a empezar a trabajar de forma análoga, no digital todavía, sino de forma análoga. Definir la idea principal. Entonces, yo les voy a poner, sí, un ejemplo de Pepsi, de una pieza gráfica, o sea, como tal, empezar a trabajar con esta marca para poder darles a entender qué es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué voy a comunicar? ¿Qué tipo de pieza gráfica es? ¿Física o digital? ¿Para qué público? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Entonces hago la relación con este producto, Pepsi Cero, ¿cierto? Y que va a ser un afiche digital para redes sociales. Entonces aquí ya definí la marca, definí qué tipo de pieza gráfica es y en qué plataforma va a estar. Tipo de pieza gráfica, afiche digital para Instagram, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que irme yo? Ir a mirar las dimensiones de Instagram, por aquí, las del 2026, obviamente. Y si es un afiche, ¿dónde lo pongo? ¿En foto de perfil? No. En post cuadrado puede que sea por aquí en un post. En post vertical puede que también me sirvan, podrían servir estas dos. En Reels no porque no es una pieza gráfica que tenga movimiento o sonidos o video por el momento. En post horizontal, pues dependiendo de lo que yo quiera comunicar. Entonces podría ser alguna de estas tres dimensiones, ¿cierto? Ustedes pueden coger esa imagen y poderla plasmar aquí en su bitácora para poder mostrar cómo se definió esa dimensión de afiche digital en Instagram. ¿Cuál es el objetivo? Promocionar una bebida refrescante sin azúcar dirigida a jóvenes. Concepto creativo, todo el sabor, cero azúcar. O sea, ahí está definiendo como el valor agregado a ese producto, que es buen sabor y cero azúcar. Todo el sabor, cero azúcar, público objetivo entre 18 y 30 años, ¿cierto? Y ustedes ya saben que si quieren ampliar esto, como ustedes ya hicieron un análisis de un público objetivo, le pueden poner esas características de ese público objetivo si lo desean. Entre más detallado sea mi proceso en la bitácora, pues mucho más segura voy a estar de mis decisiones, ¿cierto? El tercer paso, hacer una lluvia de ideas. Sí, pueden hacerlo por medio de un mapa mental o una infografía, como ustedes se sientan más cómodos en su proceso como tal de aprendizaje. Listo, ya sé que va a ser un post, ¿cierto? Que va a ser un afiche que va a ser para Instagram como tal. Una publicación. Entonces empiezo a definir qué es lo que yo voy a llevar en mi publicación, ¿sí? ¿Qué conceptos voy a manejar? ¿Qué palabras claves voy a manejar? ¿Qué emociones quiero mostrar? ¿Qué referencias visuales voy a usar? Colores, estilo gráfico y hasta posibles eslogan o tagline, como hablamos en la sesión anterior, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito como tal? Aquí es como tal lo que comienza en su proceso conceptual. Por eso, en la evidencia anterior, lo que era el informe, a muchos les escribí algunas recomendaciones que les faltó, que tenían que definir, porque aquí las iban a usar, ¿sí? Algunos decían, no, alegre, sí, pero ¿cómo voy a transmitir que eso sea alegre? Como ustedes se están dando cuenta, aquí ya debo definir esos aspectos, esas texturas, esos colores que me van a hacer mostrar un concepto alegre, ¿sí? Entonces el mapa mental ustedes pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo por medio de una IA, pueden hacerlo en un software como quieran y empiezan a definir, ¿cierto? ¿Qué conceptos, frescura, qué elementos voy a tener, qué quiero transmitir, ¿sí? Todas esas palabras claves, el estilo gráfico, los colores. Miren que aunque esto es un mapa mental, para yo tener claridad de cómo va a ser mi pieza gráfica, ya empiezo a meter un estilo gráfico también en esta pieza gráfica. Sí, acostúmbrense a eso. Estoy diseñando para vivienda, empiezo a manejar todo el estilo gráfico de la vivienda desde un principio hasta cuando estoy haciendo el análisis. Y eso me facilita también conocer la marca, con todo ese estilo gráfico para poderlo apropiar y dar un resultado final, ¿cierto? Entonces manejamos unas burbujas, unos colores, unas sombras y las palabras claves como tal. Cuarto paso, bocetación. Aquí yo ya lo dejo más libre porque no sé qué pieza gráfica van a bocetar, ¿sí? Pensando en el proyecto, yo diría, bueno, voy a empezar en orden y empiezo
a definir logo y hacer una pieza gráfica para hacer lanzamiento de logo o lanzamiento de la marca, ¿sí? Ojalá hagan varias propuestas. Bueno, si hacen una, es válida una. Diferentes tipos de composiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo que la jerarquía en la composición, dependiendo de la pieza gráfica que yo voy a hacer, cuando hablen de composición ustedes, cuando vean este tema de composición, es jerarquía. O sea, todos esos elementos, ¿cómo les voy a dar una jerarquía visual? ¿Listo? ¿Dónde voy a hacer la ubicación de las imágenes? ¿Qué tipografía? ¿Puedo probar una tipografía simple o una gruesa o una de pronto más pequeña, una más grande, diferentes tipos de tipografía? Permítanse eso en el proceso como tal de bocetación. No importa que el dibujo sea perfecto, lo que importa es que ustedes sepan que con esos elementos que ponen allí van a comunicar la idea. ¿Por qué? Porque el boceto no va a ser la pieza gráfica, es donde inicio yo a aclarar mis dudas para saber cómo va a ser esa pieza gráfica. ¿Listo? En este caso tengo aquí la diagramación, cuando por allá antes les decía que diagramación y que yo les decía que cómo lo vamos a hacer. Diagramación, si nosotros tenemos en este caso es un menú, pero podría ser un afiche también, entonces yo cojo y diagramo. Digo, bueno, saco la información que va a contener esa pieza gráfica y empiezo. Aquí voy a ubicar el logo, aquí voy a ubicar unos botones para que la gente ingrese a revisar más información, aquí voy a poner una imagen, ¿cierto? Y aquí voy a poner diferente información como tal. Es una diagramación utilizando formas básicas. Aquí iría texto, sí, de cómo yo quiero que se vea mi pieza gráfica. Esto se utiliza mucho en piezas gráficas editoriales, en menús, en post, ¿cierto? Como un inicio de bocetación para estructurar y organizar la información que va en mi pieza gráfica. Si es un logo, pues empecemos a mirar diferentes opciones de cómo me queda como esa integración de los diferentes tipos de logo que yo pueda usar, ¿sí? Pieza gráfica carrusel, que es la que ustedes ven aquí, ¿cierto? Es eso que es una sola pieza gráfica y que uno va pasando y que tiene un mismo mensaje. Entonces también puedo hacer un boceto de cómo me va a quedar mi pieza gráfica como tal. Aquí cuando yo les digo bocetación, lo que les digo, o sea, puede ser muy diferente para cada uno de ustedes porque no sé en el momento qué pieza gráfica van a desarrollar. ¿Listo? Eso queda abierto según las necesidades del proyecto que tenga cada uno. Quinto paso, elementos comunicativos. Entonces yo ya hice un boceto atrás, ¿cierto? Ya generé como tal esa idea creativa, esa idea visual y empiezo aquí a definir, bueno, voy a poner como el público objetivo es así y así, ¿cierto? Yo justifico que la tipografía es serif, ¿sí? O sans serif, que la tipografía, no sé, se me viene a la cabeza una de Calibri, ¿sí? Porque esa tipografía tiene forma redondeada, ¿cierto? Permite una lectura clara y una comunicación de un estilo juvenil, tiene un estilo juvenil, ¿sí? Que el color, ¿sí? Que comunique el color, entonces que el negro porque comunica elegancia y modernidad, el azul, frescura y conexión, el rojo, o sea, empecemos a justificar con base en este público objetivo, empecemos a justificar todos los elementos que van en mi pieza gráfica. La imagen, ¿por qué la imagen? ¿Cómo tiene que ser la imagen? La jerarquía visual, ¿sí? ¿Qué voy a poner yo para que vea primero el espectador? Y el tono de comunicación, ¿va a ser cercano, va a ser elegante, va a ser cordial, va a ser formal, va a ser informal? Entonces aquí de una vez lo definimos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, señora. Profe, Profe, qué pena, qué pena. Dime, dale, dale. ¿Podrías compartir un momentico el paso 1? Qué pena. aquí. Sí, gracias. Igual yo les voy a pasar esto, ¿no? Yo ahora se los Ah, envío por ok. el grupo y les envío la grabación. Pues yo siempre se los envío por WhatsApp a primera mano, pero todo eso va como subido también en la plataforma. Pero pues bueno, si no lo encuentran, igual me escriben y piden el material. Listo, profe, gracias. Eh, ¿Con quién era la otra persona que iba a...? Yo. Profe, una pregunta.
digamos que en el informe, pues yo con mi compañera hicimos un montón como de piezas gráficas que se necesitaban y también digitales. Entonces mi pregunta es si se tiene que hacer la bocetación de todo lo que pusimos en el informe o solo de ciertas cosas. No, aquí como tal, no. Empecemos por cuáles son las más importantes. O sea, hagan de Ok. cuenta que ustedes se van a ir a un paseo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que Ujú. tengo que hacer? Pensar a dónde voy, ¿sí? Eso es lo primero. Y pasito a pasito vamos a empezar a construir. Aquí, ¿qué nos está pidiendo la evidencia? Una bitácora de bocetación, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, eso yo lo acoplo a mi proyecto. ¿Qué es lo más importante? Pues yo empezaría por marca, porque en marca defino formas, defino colores, defino, ¿sí? Aquí ya es pensarlo más. Yo empezaría por el logo, ¿sí? ¿Sí? Eso es una pieza gráfica. El logo es una pieza gráfica. Aquí nos están pidiendo un cartel, pero pues yo empezaría por el logo y si me queda tiempo, pues hago el cartel. ¿Sí me hago entender? Pero así Ujú. sea un cartel, supongamos en este de Pepsi, me voy a adelantar por allí más abajito. Esta es una pieza gráfica que yo bajé de Instagram, ¿cierto? Para llegar a esta pieza gráfica, yo tuve que haber definido marca, color de la marca, tipografías, esos elementos visuales que yo voy a usar y ahorita les voy a mostrar unas piezas gráficas de Pepsi para que ustedes vean cómo todo se relaciona en diferentes piezas gráficas. Lo que yo les decía, es coger esos elementos y repetirlos de forma diferente. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes den prioridad a cuál van a usar. Yo empezaría por marca, yo empezaría por el logo, ¿sí? ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Claro? Listo. Ajá. Entonces, ¿en cuál íbamos? Íbamos por aquí, en elementos de comunicación. Justifican, ¿listo? Y miren que la justificación no es algo extenso. Miren esa infografía que está al lado derecho, es algo muy puntual. Doy libertad a que ojalá lo hagan de forma análoga, por lo menos que lo escriban, que pongan el colorcito y luego que se valgan de alguna herramienta digital para hacerlo de forma digital. Pero todavía que quede claro que aquí no vamos a hacer una pieza gráfica, apenas es la planeación, es el proceso creativo donde definimos los elementos que van en la pieza gráfica. Recuerden que por aquí arriba les dije qué es una pieza gráfica y cuáles son los elementos que tiene una pieza gráfica. ¿Listo? Por aquí cuando iniciamos lo tapé. ¿Sí? ¿Qué vamos a definir? Todo esto, ¿sí? Por medio de boceto, listo. Volvamos por acá nuevamente. Qué largo esto, pero es tan difícil explicarlo así. Elementos. Bueno, vamos por aquí, ¿listo? Luego, la evidencia nos pide, esto no es obligatorio, ¿sí? La evidencia nos pide que integremos todo en un collage, por eso no lo puse así como tan importante. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hicimos acá, ¿sí? Como que lo integremos acá. O sea, como que ya tengo todos listos mis elementos. Ahora sí, con esto cojo y armo la pieza gráfica. Hasta aquí llegamos, muchachos. No vamos a armar la pieza gráfica en digital todavía, ¿sí? No la vamos a armar en digital. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que mi boceto me quedó, a ver si no tengo por aquí un boceto. Supongamos que mi boceto me quedó así. Este es mi boceto final, ¿cierto? Pero cuando yo lo llevo al software, empiezo a evolucionarlo. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que lo que yo hago en mi bitácora de bocetación no quiere decir que me va a quedar igualito en el software. De eso se trata, que yo aquí aclare unas cosas, que me equivoque, que me quede faltando para que cuando yo lo llevo al software lo completo. Y pueden salir de esta solita, pueden salir 3, 4 opciones más en el software porque allá me va a tardar, ya tengo los elementos, ¿cierto? Si yo ya tengo los elementos, lo que yo hago es allá manejar y jugar con esas jerarquías, jugar con esos tamaños de letra, hasta cambiar tipografía. Pero no es que yo diga, bueno, es que aquí definí que la tipografía, ¿dónde está la tipografía? Aquí, que la tipografía es sans serif, ¿cierto? Porque justifiqué que permite una lectura clara y que comunica un estilo juvenil. No quiere decir que allá en el software lo vaya a cambiar radicalmente y que se me convierta en una tipografía con serifa, ¿sí? Que sería serif, porque esa tipografía ya comunica algo muy diferente a lo juvenil,
¿sí? Puedo cambiarla por otra tipografía que esté dentro de esta familia. Bueno, y yo creo que la próxima sesión del martes voy a hablar de eso, de tipografías, porque pues les estoy pidiendo algo que creo que todavía no, familias tipográficas, que no voy a explicar aquí para que no nos enredemos, pero voy a hacer la sesión del martes con base en eso, ¿listo? Listo, entonces, aquí puede que hagan el collage y hacerlo, igual les valgo hasta acá, ¿cierto? Y que hagan algunos bocetos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya para después de esta actividad? El desarrollo digital, que ya lo ideal es que empecemos con software. ¿Qué software podría yo usar para esta pieza gráfica? Si es digital o si es física, ¿cierto? Yo podría usar Illustrator, podría usar Corel y otros de uso libre, ¿sí? Entonces vayan mirando, no sé si tengan alguna preferencia de algún software de uso libre. El caso es que ya con el boceto yo ya empiezo a hacer la diagramación digital o lo que llamamos prototipo, ¿sí? Pero si ustedes no definen todas estas características que yo les decía por aquí, ¿sí? De resolución, de qué tipo de color, del objetivo de la pieza gráfica, pues por más que nos quede bonita la pieza gráfica, ustedes me dicen, profe, esto ya me quedó bien, yo no te puedo decir si quedó bien o no, tengo que ir a mirar esa justificación. Porque qué tal que esto sea, diga, no, esto es para lanzar el nuevo producto en Navidad. Y yo te digo, y sí, quedó chévere, pero cuando yo ya veo que está para una época navideña, yo te voy a decir, no, no quedó bien, ¿sí? Entonces, todo depende de toda esa planeación y esa justificación que yo vaya a desarrollar. Si a ustedes en las empresas le dicen, vea, lo que pasa es que va a haber la celebración para cierre de año y ese cierre de año lo vamos a hacer el 23 de diciembre. Entonces necesitamos que para ese día ustedes realicen unas piezas gráficas en las que las personas, no sé, una pieza gráfica va a ser un marco de fotografía, para que la gente se tome la fotografía. Pues claro, yo tengo que analizar qué empresa es, cuál es el motivo de la fiesta, para poder poner elementos como tal en esa pieza gráfica. ¿Listo? Lo que realmente se va a evaluar en esta actividad, ¿sí? Pensamiento visual, o sea, que cada elemento que yo decida poner allí, tanto color, textura, tipo de letra, sea justificado según el público objetivo y obviamente la empresa, ¿no? Ahí es cliente y usuario final, que se deben tener en cuenta. Capacidad de análisis, ¿sí? Es decir, que no es solamente lo que me esté tirando la IA, sino que de verdad sea coherente con esa marca o con ese proyecto que yo estoy manejando. La organización, ¿sí? Que sea un proceso organizado que empieza como tal, o sea, sería chévere que lo hicieran como yo se lo puse aquí, primer paso, segundo paso, sí, eso es importante. La coherencia técnica, que si es para un público joven, pues obviamente el estilo gráfico y cada uno de los elementos que ponga allí, ya sea fotografía, ya sea ilustración, tipografía, colores, pues que sea coherente, que no vaya a ser de pronto incoherente con lo que yo decido. La creatividad, ustedes pueden manejar cualquier técnica análoga o cualquier técnica digital, como se los dije al inicio, ya depende como tal de los recursos que cada quien tenga y pues que sea una justificación profesional, ¿sí? Pensemos en que ya estamos hablando de siempre cómo debo mostrar los resultados de mi proyecto y ese proceso de planeación que yo hago para llegar a un resultado óptimo, muchachos. ¿Sugerencias, dudas, inquietudes? ¿Qué alguna duda? ¿Las fechas? ¿Alguna duda, muchachos? No, señora, por ahora no. Igual me pueden escribir, ustedes saben que yo estoy ahí pendiente, estoy atenta, si quieren mostrarme algo, profe, vea, voy así, ¿qué me falta? O si antes de subirlo quieren mostrarme, pues yo les puedo dar. Igual en plataforma yo también siempre les hago la retroalimentación. ¿Listo?
¿Les parece bien así? Les subo entonces la información. Esto de redes sociales, se me olvidó meterlo en el tema. Yo sé que muchos van a hacer piezas gráficas físicas, entonces es importante que tengan esta información, entonces se los pondré ahí mismo o como archivo adjunto. Está el LinkedIn, bueno, hay varias redes sociales allí que es importante que ustedes tengan esas dimensiones y siempre que las estén actualizando porque no siempre son las mismas. No se confíen en que las del 2026 van a ser iguales a las del 2028, porque eso irá cambiando dependiendo pues la evolución también tecnológica que tenga cada plataforma. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Queda todo claro? Fechas. Inicialmente estaba esta actividad para el 15, creo que era. Por aquí tengo la fecha que es la que teníamos en el cronograma ya en la plataforma. Para el 15, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí calendario. Entonces martes, 1, 2, 3, 4. Yo me demoré 4 días en explicarles la actividad porque era para iniciarla el martes. Si estaba para el 15, entonces la vamos a dejar, hoy es 7, la otra sesión la haría acá, la otra sesión la haría acá. La vamos a dejar para para el 22, ¿listo? Entonces ya les cambio esta fecha para el 22. Obviamente, de aquí al 22 yo voy a dar otras sesiones que tienen que ver con la misma temática, ¿sí? Y vamos a ir también empezando con el manejo de software, con algunas cosas ya para ir adelantando conocimientos y tener el manejo de software, ¿cierto? De Illustrator. Bueno, voy a mirar si lo hago con Illustrator o con una nueva aplicación que tiene Canva, que se me olvidó ahorita el nombre, por aquí la tengo. Es un nuevo software que dejen trabajar Canva, pero tengo que revisarlo. Ay, se me olvidó. ¿Cómo es que se llama? A ver si está por aquí. Bueno, ya se los diré porque se me perdió. Yo ya lo instalé acá y todo, pero no lo encuentro así rápido. El caso es que es un software que me permite trabajar vectores y me permite trabajar mapa de VIPs. Entonces, está por el momento gratuito y me pareció interesante como para mientras que nos dan empezar con este por lo menos. Bueno, muchachos, si no hay alguna pregunta, entonces quedo pendiente. Por favor, recuerden las asesorías, que estoy disponible para, si ustedes me dicen, ojalá fuese los sábados también, porque pues tenemos que cumplir con un tiempo y pues ojalá sea los sábados también. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sergio, Mariana, muchas gracias. Brian, por asistir. Feliz fin de semana y ya les subí. Gracias, profe. Al grupo. Igualmente. Gracias, profe. Estés bien. Esta grabación me la genera hasta mañana, o sea, yo la termino hoy, pero el software, el Microsoft Teams, hasta mañana me la deja descargar. Entonces mañana les subo como tal la sesión y estos recursos para que ustedes puedan visualizarlos, ¿vale? Listo, Muchas profe. gracias. Gracias. Voy a descargar por aquí. Voy a descargar por aquí la asistencia de un momentico, no se me vayan todavía. Listo, muchachos, que estén muy bien. Cualquier cosa quedo pendiente. Chaito. Chao, profe. Hasta luego.